Jane Britton era una estudiante graduada en arqueología del Cercano Oriente en la Universidad de Harvard, pero el día 7 de enero del año 1969, a las 12:30 de la madrugada, Jane Britton dejó el apartamento de un vecino en Cambridge, Massachusetts, para volver a la suya. El día siguiente, después de que ella no contestara su teléfono y se perdiera un examen importante, su novio fue al apartamento y la encontró de una manera muy preocupante e inolvidable. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelente. Yo, como siempre, estoy muy afortunada de poder estar un día más aquí con ustedes y me siento tan satisfecha de que estén viendo todos los videos del canal, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos. Hoy tenemos un nuevo caso muy importante. Como ya vieron en la introducción, veremos el caso de Jane Britton, sucedido en Estados Unidos. Acompáñenme a ver todos los detalles. Jane Britton nació en el 17 de mayo del año 1945 en Boston. Ella creció en Needham, Massachusetts, a pocos kilómetros de la ciudad. Jane Britton era hija de Board Britton, vicepresidente administrativo de Radcliffe College en Cambridge, una universidad selectiva para mujeres que compartía vínculos con Harvard. Disfrutaba de una reputación similar, una de las 7 hermanas. Su madre Ruth era una académica visitante en historia medieval en el instituto. La familia vivía en Needham. Britton asistía a la Dana Hall School. Además de sus estudios académicos, aprendió a montar a caballo, tocar el piano y el órgano y pintar. Ella misma fue al instituto donde se especializó en antropología, escribiendo su tesis de último año sobre metodologías comparadas en el estudio de una de las culturas perigordianas en una semana. Después de graduarse, fue aceptada en el programa de posgrado de Harvard en el campo. Britton estaba particularmente interesado en la arqueología del Cercano Oriente. A mediados del año 1968, fue una de las candidatas a doctorado que acompañaron al director del departamento, Stephen Williams, y al líder del proyecto, a una excavación en el sureste de Irán, donde encontraron la que Lambert Kalvosky creía que eran las ruinas de Alejandría Carmania, una fortaleza tomada en 325 a.C. por Alejandro Magno. En el montículo de Tepe Yaya, Lambert Kalvosky luego atribuyó a Britton uno de los hallazgos importantes de la excavación. En el año 1969, ella estudiaba antropología en la universidad y vivía en un complejo de apartamentos en University Avenue. El edificio se encuentra a las afueras de Harvard Square, al oeste, cerca del río Charles. Después de que Britton regresó de la excavación, se instaló en un apartamento del 4º piso en la Universidad Wood, un edificio propiedad de Harvard, a 2 cuadras de Harvard Square. Mientras estudiaba, Britton hizo la mayor parte de su trabajo en el Museo Peabody de Arqueología y Etnología de la universidad. Fuera de sus estudios, ella pintó cuadros de animales en su apartamento, donde tenía una tortuga y un gato como mascotas. También, ella socializó principalmente con compañeros de su departamento. Uno de ellos era James. Se había convertido en su novio. También ella cenó con frecuencia con sus compañeros estudiantes de posgrado en antropología. Muchas personas la recuerdan como una chica alegre, muy inteligente, amigable y amante de la investigación. Ella siempre buscaba el lado positivo de las cosas que sucedían en su vida. En la noche del 6 de enero del año 1969,
el primer lunes del año nuevo y las clases diurnas se reactivaron después de las vacaciones. Britton y James se unieron a otros compañeros de antropología para cenar en un restaurante local, después de lo cual la pareja fue a patinar sobre hielo en el Common. James regresó con ella a su apartamento a las 10:30 y la dejó por la noche a las 11:30. Jane Britton fue a sus vecinos, los Mitchell, para tomar un poco de jerez a las 12:30. El 7 de enero fue un día importante para todos los candidatos a doctorado en antropología, ya que era el día de sus exámenes generales, la culminación de la parte en el aula de sus títulos, después de lo cual comenzarían a trabajar a tiempo completo en sus disertaciones. Jane Britton no asistió, lo que sus compañeros encontraron inusual para una mujer que había mostrado tanta dedicación a sus estudios. James la llamó repetidamente esa mañana, pero ella no respondió. Después del examen, poco después del mediodía, James fue al apartamento de Britton. Como la puerta estaba abierta, él pudo entrar y encontró su cuerpo boca abajo en la cama, con el camisón sobre la cabeza y una alfombra, un abrigo de piel sobre la parte superior del cuerpo. Pensando que estaba enferma, James fue a la puerta de al lado y le preguntó a sus vecinos si podían mirar más de cerca. Cuando lo hizo, él descubrió la cabeza ensangrentada de Britton y se dio cuenta de que estaba muerta. Cuando ellos llamaron a la policía, era muy tarde y no pudieron hacer nada más por ella que empezar rápidamente una investigación sobre la causa de su muerte. Según el examen forense, se descubrió que la causa de la muerte fue un traumatismo contundente de un golpe en la cabeza. Ella también había sido violada. El crimen atrajo la atención de los medios nacionales, ya que el padre de Britton era administrador de un instituto, y varios factores llevaron a la presunción de que el asesino de Britton había sido un conocido, tal vez un compañero de estudios o un miembro de la facultad del Departamento de Antropología de Harvard. Su cuerpo había sido rociado con polvo de ocre rojo, usado en muchos funerales antiguos de múltiples civilizaciones. No se habían sacado objetos de valor del apartamento, ni ninguno de sus vecinos habían escuchado gritos u otros ruidos inusuales, aunque más tarde se informó de algunos. Los investigadores no pudieron encontrar sospechosos probables entre el Departamento de Antropología. Tiempo después, la investigación seguía abierta. Un hombre llamado Albert de Salvo supuestamente confesó haber violado y asesinado a otra mujer que había vivido en el mismo edificio en el año 1963, luego de su arresto como el estrangulador de Boston varios años antes, pero seguían existiendo dudas sobre si había cometido todos los asesinatos relacionados con el caso. Algunos también consideraron que podría haber habido un segundo estrangulador de Boston, lo que llevó a la especulación de que si lo hubo, podría haber matado a Britton también. El caso se enfrió, pero continuó fascinando a los medios de comunicación y a los entusiastas del verdadero crimen en Internet, algunos de los cuales entablaron demandas para que se hicieran públicos los registros de la investigación con la esperanza de resolver el caso. Pasaba el tiempo, pero la investigación no ha podido avanzar. Solamente mantenía el mismo punto de partida, desde que la policía de Cambridge fue llamada al apartamento y comenzó a reunir pruebas, cuando encontraron que Britton había sido violada y asesinada. Según la autopsia, habían encontrado múltiples laceraciones en la cabeza con fracturas de cráneo subyacentes, así como un hematoma en el brazo. Por la forma de las heridas en la cabeza, el arma homicida tenía razón, pero los investigadores no pudieron determinar exactamente qué se había utilizado. Solamente mantenían de que era algo afilado como un hacha o un cuchillo. El detective principal del caso no podía mencionar más sobre esto. Más tarde,
Especularon que se había utilizado una piedra de 10 por 15 centímetros, 4 por 6 pulgadas, con un extremo puntiagudo, un recuerdo que Jane Britton había traído a casa de la excavación iraní. Faltaba y la policía estatal no encontró ningún arma en el apartamento. Sin embargo, encontraron un conjunto de huellas dactilares que no coincidían ni con Britton ni con nadie que los investigadores supieran que había estado en el apartamento. Los resultados finales de la autopsia, una semana después, tampoco produjeron nueva información. Nuevamente no pudieron encontrar un sospechoso. Sin embargo, el escrutinio del edificio produjo algunas pistas. Un niño en otro apartamento del edificio recordó haber escuchado ruidos inusuales en la escalera de incendios esa noche. Otro vecino de Britton le dijo a la policía que había visto a un hombre al que describió como de aproximadamente 6 pies, que sería 1,80 centímetros de alto y 170 libras, huyendo del edificio a la 1:30 de la mañana. El caso de Jane Britton tuvo un gran efecto en la cobertura de los medios de comunicación, debido a las conexiones de Harvard y el instituto donde trabajaba su padre. El caso atrajo la atención de muchos medios nacionales. El New York Times publicó varios artículos sobre el caso. Durante muchas semanas hubo una asignación para el reportero de United Press International, Michael Whitmer, y periódicos de lugares tan lejanos como California publicaron muchas historias acerca del estudiante. Migajas de diferentes tamaños con algo de polvo de una sustancia marrón rojiza, lo que se conoce como ocre rojo, similar al que se muestre en la escena del crimen. Gran parte de los informes se centraron en un aspecto inusual del caso. El cuerpo de Britton, junto con el piso, las paredes y el techo, había sido rociado con un polvo, identificado como óxido de hierro. Cuando la policía le contó esto al profesor Williams, mientras discutía el caso con él dijo que los antiguos iraníes, juntos con muchas otras culturas en el mundo, lo habían rociado sobre los muertos como un rito funerario, junto con la forma en que se había utilizado la ropa de Britton para cubrir su cuerpo, y la aparente falta de interés del asesino en llevarse sus objetos de valor. Eso llevó a especular que había sido asesinada por alguien que la conocía de Harvard y no era un extraño. Sin embargo, Williams le dio a la policía una lista de 100 estudiantes y profesores del departamento que podrían haber tenido este conocimiento, la mayoría de los cuales testificaron en una audiencia del gran jurado en el mes de febrero, acelerada ya que muchos de ellos habían dejado el país para excavar. En unos cuantos meses, pero al mismo tiempo descartó los rumores de que habían fricciones entre los miembros del equipo en Irán que podrían haber motivado a alguien a asesinar, diciendo que no ocurrió nada más grave que el tipo de tensiones menores que surgen entre un grupo que vive y trabaja en estrecha colaboración por un periodo extendido. Muchos de los amigos de Britton no podían imaginar que nadie quisiera matarla. No obstante, la policía de Cambridge filmó su servicio fúnebre el 10 de enero, en caso de que alguno de los asistentes hubiera estado involucrado, y se delatará por su comportamiento. Se administraron pruebas de detector de mentiras al novio, James, y a los vecinos. Los detectives hablaron o intentaron hablar con cualquier persona mencionada en su diario y en un directorio telefónico antiguo. Tras 3 días del asesinato, la policía de Cambridge anunció que había encontrado la piedra, pero no dijeron dónde. En una conferencia de prensa especial sobre el caso, el jefe de la policía, que a partir de entonces los detectives necesitarían su permiso para revelar cualquier información sobre el caso. También afirmó que esto se debía a inexactitud en los informes sobre el caso. Con pocas noticias de la policía, la especulación mediática se centró
en la contracultura activa de la época, que estaba muy presente en Cambridge. El 6 de febrero, menos de un mes después de que Jane Britton fuera encontrada muerta, otra mujer con conexiones pasadas con Harvard fue encontrada asesinada en su residencia de Cambridge en circunstancias similares. Ada Bean, de 50 años, ex secretaria de investigación de la universidad. Ella fue encontrada violada y muerta a golpes en su apartamento. El cuerpo de la mujer fue encontrado en su cama, boca abajo, con la ropa de dormir sobre la cabeza y cubierta con mantas. Ella también fue encontrada por alguien que se había percatado de su ausencia. En su caso, su empleador, por no presentarse a trabajar, quien ingresó al departamento con la ayuda del conserje del edificio. La policía creía que ella, como Jane Britton, había muerto mientras dormía. Sin embargo, había un detalle. Su edificio tenía las cerraduras exteriores y las cerraduras interiores funcionales, que Britton no tenía. La similitud de los dos homicidios llevó a especular que estaba involucrado el mismo agresor. En ese momento, Albert DeSalvo había confesado el asesinato de Sammons, así como las otras 12 víctimas del estrangulador de Boston a principios de la década. Fue condenado a cadena perpetua por otros delitos, ya que no pudo ser procesado por los asesinatos. Como ya estaba en un hospital psiquiátrico, no podría haber matado también a Britton y a Ada Bean. Pero la confesión de aquel hombre dejó pensar a muchas personas de que había más de un asesino responsable de esos asesinatos. La policía nunca dijo si los dos asesinatos estaban relacionados entre sí o con otros. El caso seguía abierto después de la investigación inicial y las frustraciones de muchos medios de comunicación. A pesar de que no surgió más información de valor, nunca se cerró el caso. La cobertura ocasional del caso por parte de los medios de comunicación se vio limitada por la continua negatividad de la policía a divulgar los registros originales del caso, citando la investigación en curso. La evidencia del caso estaba bien conservada y cuando las pruebas de ADN estuvieron disponibles para los investigadores a fines de la década de 1980, finalmente analizaron el semen dejado por el asesino. No produjo ninguna coincidencia con los perfiles de delincuentes conocidos en ese momento, ni tampoco una nueva prueba en el año 2006. A principios de la década del 2010, varios escritores comenzaron a investigar el caso y solicitar copias de los registros de investigación. La mayoría de estas solicitudes fueron denegadas. Cuando los periodistas recibieron registros, fueron muy limitados. A veces solo consistían en recortes de periódicos de artículos sobre el caso. Incluso los registros que se habían compartido con los autores de esos artículos fueron retenidos. Whitmer observó que este era un patrón común para las fuerzas del orden público en Massachusetts: negarse a divulgar toda la información, excepto la más básica, sobre casos prolongados. Cooper, que había dejado la revista para trabajar a tiempo completo en un libro sobre el caso de Jane Britton, y Bertetto presentaron demandas contra la ciudad de Cambridge para forzar la publicación de los archivos del caso, argumentando que nuevas pistas habían sido generadas por la divulgación de información de casos prolongados en otras jurisdicciones. Durante los preparativos para las audiencias judiciales de los casos, la policía y los fiscales revisaron toda la información que tenían. Mientras lo hacían, volvieron a mirar la evidencia de ADN y consideraron si era hora de procesarla nuevamente con la esperanza de encontrar una coincidencia. La policía estatal les dijo que las técnicas forenses más nuevas podrían procesar más ADN. Los investigadores decidieron intentarlo de nuevo. La oficina del fiscal del distrito de Middlesex identificó al violador convicto, Michael Sumter,
quien murió de cáncer en 2001 a los 54 años, 13 meses después de que lo dejaran en libertad condicional para recibir cuidados paliativos. Sumter vivió en Cambridge cuando era pequeño y había trabajado a poca distancia del apartamento de Jane Britton, pero este no fue su único delito. Él fue arrestado y condenado por agredir físicamente a una mujer que conoció en la estación de Harvard Square, 3 años después del asesinato de Jane. En 1975, él salió de la cárcel y violó a otra mujer en el piso de Boston. Fue entonces donde le cayeron 20 años de prisión. Tras su fallecimiento, las autoridades comenzaron a vincularlo con otros asaltos sexuales en el mismo área durante ese periodo de tiempo. Además, a través de muchas fuentes encontraron a uno de sus parientes, quien facilitó una muestra de ADN que fue comparada con otra tomada cuando Jane Britton fue encontrada muerta. Fue el caso sin resolver más antiguo que la policía del condado de Middlesex haya resuelto. Lograron construir una identificación póstuma del autor mediante una imagen en tono sepia de un hombre afroamericano, con un ligero afro, vestido con una chaqueta y una corbata oscura, mirando a la cámara sin sonreír. Michael Sumter en una foto de identificación de la prisión en 1968. El análisis de ADN en 2017 fue por primera vez en el caso, capaz de recuperar suficiente ADN para realizar un análisis más profundo y así obtener cadenas específicas para un depositante masculino. Entró en el Sistema Federal de Índice de ADN Combinado, CORIS. Esa cadena regresó como un golpe suave a un sospechoso identificable, Michael Sumter. A pesar de las similitudes en el caso de Ada Bean y Jane Britton, la policía no consideró a Sumter sospechoso. Una investigación adicional encontró otra evidencia circunstancial que conectaba a Sumter con Cambridge en el 1969. Aunque Sumter no pudo ser juzgado debido a su muerte, se declaró que las autoridades estaban seguras de que el misterio de quién mató a Jane Britton finalmente se ha resuelto, y este caso está oficialmente cerrado. Después de todo, la policía decidió dar informaciones sobre los informes de toxicología de la autopsia. Encontraron que la sangre de Britton no contenía mucho alcohol, solamente su estómago tenía un contenido de alcohol del 0.08%, lo que sugiere que murió antes de que pudiera ser metabolizado, al poco tiempo de regresar a su apartamento. A pesar de la gran importancia que se le concedieron originalmente al ocre rojo disperso, la policía concluyó más tarde que se trataba de una pista falsa. Solo se trataban de escamas u otros residuos de la pintura de Jane Britton, ya que es un pigmento común en las pinturas. Mucha gente llega a quejarse sobre los problemas de inseguridad en los apartamentos y en el barrio donde vivía Jane Britton. Incluso los informes de los periódicos contemporáneos describieron el edificio como decrépito e inseguro. El New York Times lo llamó cutre e infestado de cucarachas, porque el edificio era sucio, no tenía cerraduras en las puertas exteriores, a pesar de las repetidas súplicas de los inquilinos para instalarlas junto con un sistema de timbre para restringir aún más la entrada a sus invitados. La puerta del apartamento de Jane Britton tenía una cerradura tan disfuncional que rara vez la usaba. Los vecinos dijeron que tenía la intención de mudarse del edificio a principios del próximo año, algo que ella no llegó a lograr. Durante mucho tiempo, la delincuencia callejera también se había convertido en un problema en el vecindario. Varios estudiantes y profesores de Harvard habían sido víctimas de asaltos o intentos de asalto en el área entre Cambridge Commons y los dormitorios. Uno de ellos había luchado contra un atacante con una navaja, cortándole la ropa en el proceso, pero el incidente no había sido denunciado a la policía.
Bueno, chicos y chicas, ha sido toda la información sobre el caso de Jane Britton. Ella era una estudiante con muchos sueños para aportar en la sociedad, pero un delincuente que ha sido perdonado por la justicia le arrebató la vida. Un hecho que sigue repitiendo en nuestra sociedad. Espero que todos estarán más vigilantes para cuidarse de las malas personas que están a nuestro alrededor. Si tienen algunas dudas sobre la seguridad de sus casas, traten de solucionar todo lo más rápido posible para no ser víctimas. Espero leer todos sus comentarios. Déjenme saber si sabían de este caso y qué opinan al respecto. Si tienen un consejo que puede servir a los demás, háganlo como un acto de solidaridad. Adiós.